Bien, como comentábamos el día de ayer, pues ya solamente nos falta revisar este tema, la sociedad de responsabilidad limitada. No vamos a analizar el resto de los modelos societarios, pues porque no resultan tan pertinentes, ¿verdad? El resto de los modelos societarios no son tan adecuados para eh, pues un movimiento o para permitir un movimiento rápido del capital por la cuestión de la responsabilidad. Es que, ¿para qué elegir un modelo societario donde algunos de los socios o todos pueden llegar a tener una responsabilidad ilimitada en cuanto a los adeudos de la empresa, si tenemos otros que sirven exactamente igual y que nos permiten disminución, aumento de capital, conformación especial de acciones y que dan un mayor dinamismo a la empresa? Entonces, la verdad es que al día de hoy, si bien es cierto, estos otros modelos societarios pues presentan diferencias con respecto de la SA, la SAS y la SDRL, pues ya no están en uso, ¿no? Me parece innecesario el estudiarlos. Por supuesto, es recomendable que le den una revisada rápida a la Ley General de Sociedades Mercantiles para que ubiquen diferencias entre estos modelos societarios y los que estudiamos y se den cuenta por propia mano de lo que yo les estoy comentando. Bueno, entonces vamos a estudiar la sociedad de responsabilidad limitada. Aquí dejamos algunos antecedentes, los voy a saltar, forman parte de lo que ya habíamos comentado, sobre todo al inicio del curso, cuál es la justificación de nacimiento de todos estos tipos societarios especiales para efecto de que pues resulte adecuado, ¿no? ¿Por qué se fueron creando estas sociedades? Bueno, en principio, una sociedad de responsabilidad limitada es muy parecida a una sociedad anónima en cuanto a la responsabilidad restringida, pero en principio además no se organiza para amasar grandes capitales. O bueno, aquí yo diferiría un poco, más bien no se organiza para reunir o no se crea con la finalidad de reunir a muchos socios, sino unos pocos, independientemente del capital que haya. ¿Cómo puede ser eso? Pues puede ser que tengamos sociedades anónimas con muchos socios y un capital relativamente bajo, y sociedades de responsabilidad limitada con pocos socios y un amplio capital. En ese sentido, eh, eh, ¿qué es lo que va a depender para efecto de elegir si voy a conformarme como una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada? Pues la visión del negocio. ¿Cuántos socios voy a tener? Si voy a tener una gran pluralidad de socios, si quiero limitar derechos corporativos, si quiero establecer una administración y una vigilancia muy pormenorizada del negocio, pues entonces tal vez una sociedad anónima sería el modelo adecuado, ¿verdad? De acuerdo a lo que hemos comentado. Pero si tal vez lo que quiero hacer es iniciar un negocio, ojo, un negocio que sí va a funcionar bien, ¿verdad? Donde sí hay una inversión de verdad y no se trata de una mera simulación. Pero si quiero iniciar un negocio en donde pues voy a tener pocos socios y a lo mejor estos socios son muy conocidos míos, no tengo confianza porque son amigos, familiares o socios comerciales muy cercanos, pues entonces tal vez el modelo de negocio a elegir, mejor dicho, el modelo societario a elegir, sería una sociedad de responsabilidad limitada. ¿Por qué? Pues porque la SA sí está muy bien, pero me queda grande el traje, ¿no? O sea, no voy a utilizar todas las cosas que la ley me permite. Y en la sociedad de responsabilidad limitada, pues el manejo es muchísimo más sencillo. Vamos, es como elegir, pues, ¿qué es lo que quieres hacer? Ah, pues quiero atravesar una pequeña laguna, ¿verdad? De unos cuantos metros de ancho.
¿Qué necesito? ¿Un yate o una embarcación más pequeña? Ah, pues a lo mejor la embarcación más pequeña te puede servir. Si le sabes al yate, pues sí, cómprate el yate, ¿no? Digo, no es que la SA sea más cara, pero te da una mayor dificultad hasta cierto punto en cuanto a su manejo. Por supuesto que en la sociedad anónima se pueden limitar aspectos como lo que pudiera significar un atractivo para la sociedad de responsabilidad limitada, que sería la imposibilidad establecida en ley de que los socios se vayan y le vendan sus partes sociales a cualquiera que pase, ¿verdad? La propia naturaleza de la sociedad de responsabilidad limitada, como se basa en la confianza, impide, desde el punto de vista de la legislación, que se haga una transmisión, pues digamos, libre de las partes sociales, a diferencia de una SA. En la SA la regla general es que, como yo les decía, si no me quieren comprar, señores, pues yo le vendo a quien quiero, ¿no? Y pueden terminar con socios que a lo mejor ni conocen, y pues eso es relevante. Pues no, no es relevante para el modelo societario. Claro que después de las reformas que ha habido a la Ley General de Sociedades Mercantiles, la SA o la conformación de la SA permite que se limite la transmisión de los socios. Es más, puedo elegir hasta quienes quiero que sean mis socios de acuerdo a esa conformación. Recuerden, la ley es de los años 30. En esa época, pues sí había una diferencia abismal entre una SA y una SDRL. Ahora, pues realmente no. O sea, si ustedes hacen las adecuaciones necesarias, pueden funcionar como una SA, teniendo a su alcance toda la amplitud de beneficios que esto implica, y con el beneficio que pudiera significar estar constituido como una SDRL. Finalmente, las sociedades de responsabilidad limitada se crearon pensando en negocios donde pues la confianza entre los socios era importante, ¿verdad? Donde sí me interesa saber quiénes son mis socios, sí me interesa que no cualquiera llegue a formar parte del negocio, y eso no existía cuando se crea la Ley General de Sociedades Mercantiles ni el Código de Comercio, ¿no? Desde el siglo antepasado, eh, eh, no existían ese tipo de posibilidades, ¿no? O sea, sí había una diferencia específica entre una SA y una SDRL. Realmente, al día de hoy, ustedes pueden poner los candados que quieran en una SA, no hay mayor problemática, como lo vimos. Es el modelo social de constitución de una sociedad más dinámico que les permite mayor amplitud de movimiento, solamente que, bueno, pues esto puede tener un cierto bemol. ¿Cuál pudiera ser? Pues que sí hay que saber, ¿no? Hay que saber cómo es que vamos a conformar esa sociedad anónima. Por eso es que, pues la sociedad de responsabilidad limitada para personas que no quieren meterse mucho en el diseño del esquema de funcionamiento de la SA, con todo lo que vimos, oye, vamos a crear bonos de fundador, vamos a pagar intereses a las acciones, vamos a crear acciones especiales, acciones de voto limitado, tal, pues pareciera más adecuado, ¿no? O sea, las personas que no se quieren meter tanto en esos rollos, dicen, no, no me interesa diseñar una conformación tan complicada o regular tanto, pues mejor aplico casi las reglas que por default me da la Ley General de Sociedades Mercantiles, un modelo bien sencillo de operar, no me interesa tener muchos socios, vamos a hacer una empresa familiar, por ejemplo. Generalmente este tipo de sociedades se limitan a esos aspectos, ¿no? Son empresas donde si hay inversión de verdad, pero pues a lo mejor son los hermanos, y luego se van uniendo los hijos y hasta segundas o terceras generaciones. Y pues para darle orden al negocio, que no haya problemática, es que se adopte un modelo societario. Entonces, pues bueno, se parece a la SA en cuanto a la responsabilidad de los socios. Recuerden, responsabilidad limitada, por eso se llama así, ¿verdad? Eh, limitada hasta las aportaciones que se hubieran realizado. Los socios entre sí disfrutan de una confianza y nexos morales, ¿no? Similares a una sociedad
colectiva, ¿no? Digamos que esto es una sociedad intermedia entre las sociedades de capitales, entre una SA y entre las sociedades colectivas, ¿no? Como puede ser una sociedad de nombre colectivo. En una sociedad de nombre colectivo, como lo comentábamos en alguna ocasión, lo importante es la reputación de los socios, sí, pero todos responden solidaria, subsidiaria y limitadamente. Bueno, pues vamos a crear una intermedia, ¿verdad? Que sería la de responsabilidad limitada. También se señala que el capital debe estar suscrito por lo menos en un 50%. Recuerdan que en la CCA no era así, en la CCA pues un 20% para la Constitución, 100% evidentemente cuando vaya a aportar bienes distintos al numerario, pero aquí necesito aportar el 50% y debe existir un consentimiento unánime de los socios para admitir a un extraño en la sesión de partes. O sea, es importante saber quiénes son mis socios en este modelo societario, ¿verdad? Es la confianza es una cuestión sumamente importante. Este modelo societario puede existir tanto bajo una razón como bajo una denominación social. ¿Eso qué quiere decir? Pues que puedo poseer un nombre ficticio, un nombre inventado, o puedo conformarme con los nombres de mis socios, ¿no? Ya dependerá de lo que me resulte conveniente para tales efectos. Señalando, pues, cuál es la diferencia, ¿no? Entre una razón y una denominación social. La ley aquí señala que la razón o la denominación social de la empresa deberá seguirse de la abreviatura SDRL para efecto de indicar el modelo societario de que se trata. Pero, ¿qué sucede si se omite ese requisito? Bueno, pues si se omite ese requisito, si no le indico a mis acreedores qué modelo societario tengo, pues entonces todos los socios van a ser responsables de manera solidaria e ilimitada, y yo agregaría subsidiaria, de los adeudos de la empresa. ¿No? ¿De eso por qué? Pues para indicarle a los terceros que existe una limitación en cuanto a la responsabilidad, ¿verdad? Ahora, pues bueno, en cuanto al nombre, esto es potestativo, es decir, cada quien elige el nombre de que se trata, ¿no? Para efecto de que se haga la designación correspondiente y que de esta forma pueda llegar a conformarse. Permítame un segundo, que no tenemos. Bien, perdona. Entonces, el nombre es potestativo. Vemos cuál es la condición o la consecuencia de no señalar el modelo societario. Y se establece además una cuestión adicional, ¿no? Como es una mezcla entre una sociedad colectiva y una sociedad de capitales, pues vemos todavía algunas reminiscencias de esas sociedades colectivas. ¿Cuál pudiera ser? En las sociedades colectivas, si una persona que no es socio permite que su nombre figure en la razón social, pues va a adquirir una responsabilidad solidaria y subsidiaria e ilimitada, además de los adeudos de la sociedad. ¿Por qué? Pues porque los acreedores van a otorgar su confianza porque tu nombre figura ahí, ¿no? Recuerden, otra vez, esta es una reminiscencia de épocas ya pasadas, prácticamente, pues a siglos de distancia, y digo a siglos, pues porque el Código de Comercio es del 1880 y tantos, ahí fue donde se crearon las reglas específicas de este tipo de sociedades. Ya después, en los años 30 del siglo pasado, se desincorpora la Ley General de Sociedades Mercantiles, o mejor dicho, la regulación en el Código de Comercio respecto a las sociedades mercantiles, y se crea la Ley General de Sociedades Mercantiles, ¿no? Vamos, en el 1880, pues probablemente, si ustedes vivían incluso en la Ciudad de México, pues sería factible que conocieran a las personas y dijeran, es que es el señor González Rodríguez, ¿no? Por decir cualquier cosa.
y todo el mundo lo conocía y todo el mundo sabía cuál era su familia y que eran buenos pagadores y que eran comerciantes cumplidos y demás, pues claro que había confianza, ¿verdad? Y entonces si ese señor permitía que su nombre figurara en una sociedad en nombre colectivo, pues eso servía para inspirar confianza en quienes querían tener tratos con esa sociedad. Y si resulta que él no era socio, pues eso lo hacía responsable, porque entonces era como si estuviera engañando a los acreedores. Ahora eso ya no pasa, ¿no? Dicen, de apellido González Rodríguez, pues quién sabe, ¿no? Aquí en San Luis hay cientos de personas, aquí ya ni nos conocemos, no sabemos quién es quién. Entonces esto ya no, me parece que no tendría sentido. Y además, ¿qué sentido tendría, por otro lado, que una persona pues permitiera que su nombre figurara, ¿no? Va a figurar el nombre de Vladimir Ibáñez, pues sí, pero sabe quién sea ese, ¿no? Pues, lo conocerá a lo mejor un área muy específica, pero no es conocido de manera tal que genere confianza entre todas las personas que puedan llegar a tener tratos con la sociedad. Bueno, lo de la razón social, eso ya lo habíamos explicado, ¿no? Lo damos por visto. Ahora, ¿qué sucede si los socios ingresan o ingresan nuevos socios o se separan de la empresa y se decide que esta va a funcionar a través de una razón social, ¿no? Esta simple inclusión o separación no va a impedir que continúe la misma razón social hasta el momento empleada, pero si el nombre del socio que se separe apareciera en la razón social, deberá agregarse a esta palabra sucesores. ¿Cómo es eso, no? Imagínense que creamos González y López, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Y resulta que González, López y demás, ¿no? Ahí tienen más socios. Resulta que se separa uno de los socios cuyo nombre no figura en la razón social. ¿Hay problemas? Pues no. Pues ese ni lo tomaban en cuenta, ¿verdad? No figuraba para nada dentro de la razón social y pues no generaba ninguna confianza entre los que querían tener tratos comerciales con esa empresa. Pues no hay mayor lío, ¿no? ¿Seguimos funcionando con la misma razón? Sí, sin mayor problema. Ah, pero resulta que González se pelea con López y dice, ¿saben qué? Yo ya me voy. Este, y voy a, no sé, a lo mejor se hace una disminución del capital o decide que le va a vender sus partes sociales al resto de los socios y González ya no va a ser de nuestros socios. Y otra vez, suponiendo que González fuera muy conocido, ¿verdad? González podría decir, oye, ¿sabes qué? Ya no quiero que mi nombre aparezca. Hay dos caminos, o nos cambiamos de nombre a través de la celebración de una asamblea extraordinaria. Aquí hay que comentar una particularidad. La única sociedad que es regulada de manera exhaustiva en la Ley General de Sociedades Mercantiles, y seguramente ustedes ya lo habrán visto, es la SA. Y respecto del resto, cuestiones como la celebración de asambleas, lo que dice la ley, bueno, y en lo que no contravenga la naturaleza de esta sociedad, aplicamos las reglas de la SA, ¿no? Entonces, tendríamos que celebrar una asamblea extraordinaria siguiendo las reglas que para tales efectos estableció el legislador para la sociedad anónima. Entonces, tenemos dos caminos. O nos cambiamos de nombre, de razón social, entonces decimos, no, bueno, ya no vamos a hacer González y López, ahora nada más vamos a hacer López, o le ponemos el nombre de algún otro de los socios, y ya, se acaba. Pero si queremos conservar el nombre, porque a lo mejor ya tuvimos un posicionamiento en el mercado y es muy conocido González y López, pues ese González puede llegar a incurrir en el supuesto que veíamos hace un momento. Oye, es que no quiero que se me haga responsable de manera solidaria, subsidiaria e ilimitada de los adeudos de esa SDRL. ¿Cómo le hago? Y entonces la ley dice, pues no hay problema que le pongan González y López y sucesores, ¿no? Y entonces, pues ya no hay mayor problema, ya se entiende que probablemente alguno de los dos ya no forma parte de la sociedad. Reitero otra vez reminiscencia de tiempos pasados donde a lo mejor, no sé, nos citamos en el
1880 y tantos. Y pues sí, todo el mundo se enteraba de que el señor González ya no era socio de López, ¿no? No, entonces, si le ponen sucesores, pues es o que se murió alguno de los socios, o que estos ya no forman parte y todo el mundo lo sabía, pues ahora ya no es relevante, pues, oye, le ponen sucesores, pues sabe quiénes sean esos dos fulanos, ¿verdad? No es eh, eh, no son las mismas épocas que en aquel tiempo. Bueno, limitaciones. La SA no tiene limitaciones en cuanto al número de socios. Ustedes pueden tener desde 2 hasta 2 millones, ¿no? Lo que resulte manejable, ¿no? O lo que ustedes quieran. No hay mayor problemática sobre ese tema. Pero la SDRL sí. ¿Por qué? Pues porque se creó como un modelo societario más pequeño, ¿verdad? Distinto a una SA, entonces aquí sí tenemos una limitación en cuanto a los socios, en donde no vamos a poder tener más de 50 socios. El capital social, pues va a ser el que se establezca en el contrato social. Ojo, cualquier sociedad, cualquiera de los modelos societarios que marca la Ley General de Sociedades Mercantiles, puede adoptar la modalidad del capital variable. Ya sé que no lo hemos visto, lo vamos a echar un ojito mañana, así de manera muy rápida. Cualquiera puede adoptar la modalidad del capital variable. Entonces, puede ser que tengamos en el contrato social un capital determinado y si no adoptamos la modalidad, ¿cómo vamos a tener que modificar ese capital? Pues a través de una asamblea extraordinaria. Si adoptamos la modalidad de capital variable, puede ser a través de una asamblea ordinaria, que incluso podría no estar protocolizada, ¿verdad? De acuerdo a lo que hemos visto. Diferencia del capital con la SA. ¿Cómo se divide el capital social en una SA? Se divide por acciones. ¿Cómo se divide en una SDRL? Se divide en partes sociales, que de todas maneras se van a dividir en un valor. Se les va a dar un valor específico a esas partes sociales, pero dice la ley que en todo caso va a ser múltiplos de un peso. Otra vez, reminiscencias de otras épocas, ¿no? El peso tenía un valor mucho mayor. Yo les aconsejaría que las partes sociales las hicieran en múltiplos de 1000 para efecto de que sea mucho más sencillo su manejo, ¿verdad? Y dice la ley, dice pueden ser, que podrán ser de valor y categoría desiguales, pero que en todo caso van a ser múltiplos, ¿no? O sea, ¿cómo es eso del valor y categorías? Bueno, pues es que uno va a tener partes sociales de 2,000 pesos, y otro va a tener una parte social de 10,000 pesos, y otro va a tener una parte social de 100,000 pesos. Ojo, pero cada uno es dueño solo de una parte social. O sea, no somos dueños de partes sociales de 1000, ¿no? No. O sea, soy dueño de una sola parte social. Si mi parte social es de 1,000,000, es solamente una. Si mi parte social es de 2,000,000, es solamente una. Yo les aconsejo que las partes sociales se conformen por múltiplos de 1,000 pesos para facilitar su manejo, porque luego podemos llegar a tener el siguiente problema, ¿no? Tenemos una parte social que vale 1,586 pesos y otra que vale 2,457 pesos. La ley lo permite en todo caso, pero se vuelve ahí complicado el manejo, sobre todo cuando estamos definiendo el reparto de los dividendos, ¿no? Híjole, pues hay que sacar el porcentaje de cuánto corresponde eso. En cambio, con múltiplos de 1000 se vuelve un poquito más sencillo el manejo de esta situación y sobre todo corroborar de forma más rápida en la asamblea, pues que realmente el reparto se esté haciendo de una manera adecuada y de igual manera, aumentos, disminución de capital, perfecto de determinar derechos corporativos, es más fácil que se haga a través de estos múltiplos. La regla general es que, bueno, la constitución de una sociedad de responsabilidad limitada en el aumento del capital no podrá llevarse a cabo mediante suscripción pública. ¿Esto qué quiere decir? Recuerdan que la SA permitía una modalidad de suscripción pública en donde, pues, sin conocer a mis socios, les ponía a su disposición un modelo de negocio, les ponía a su disposición
cronograma para la celebración de la asamblea, determinaba cuál era el valor de las acciones que se iban a suscribir, cómo es que se podían realizar las aportaciones, y entonces de manera pública invitaba a todo mundo, todos los que quisieran, para que se unieran a mi sociedad. La sociedad de responsabilidad no se puede conformar así, ni tampoco puede aumentar su capital a través de este medio, por la propia naturaleza de esta. No es una sociedad de capitales de manera total, ¿verdad? Es un intermedio entre una sociedad colectiva y entre una sociedad de capitales. Entonces la ley establece prohibición al respecto. Ahora, ¿qué sucede si los socios quieren ceder sus partes sociales, venderlas o salirse de la sociedad? La regla general es que se necesita el consentimiento de los socios que representen la mayoría del capital social, excepto cuando los estatutos dispongan una proporción mayor, ¿no? Que este era, digamos, que el atractivo de la sociedad de responsabilidad limitada, a diferencia de una SA. Vamos a suponer una SA donde no se estableciera limitación en cuanto a la transmisión de las acciones. Si uno de los socios decía, oigan, señores, ya me voy, a lo único que estoy obligado es a darles derecho de tanto. Entonces, ¿quieren comprarme? No. Ah, bueno, pues voy y le vendo, como les digo, al primero que pase aquí en la calle, sin problema. Pero en una sociedad de responsabilidad limitada, eso no es así. La regla es, si no tenemos aprobación de la mayoría del capital, de la mayoría de los que están arriesgando su dinero ahí, ¿no? Entonces no se puede hacer la transmisión. ¿Eso qué implica? ¿Que puede ser que tengamos un socio incómodo? Pues sí, porque el socio dice, oigan, ya me quiero ir, le quiero vender al señor fulanito. No, ese no nos gusta, ¿no? Elige a otro. Entonces hay que ver a quién resulta adecuado para que se haga la aprobación. Por supuesto que este es el límite inferior, ¿verdad? La mayoría. Podemos disponer que sea el 75, 80, 90, 100%, si así lo queremos. ¿Por qué? Pues porque queremos que todos estén conformes con el nuevo socio o que la mayoría relativa o calificada esté de acuerdo con el nuevo socio que se va a integrar a la negociación. ¿Por qué? Pues porque es una sociedad, reitero, que está entre una sociedad de capitales y una sociedad colectiva. O sea, vamos a depositar nuestra confianza en quienes van a formar parte de la sociedad. Por eso es que se permite esta conformación. Bueno, como les decía hace un momento, esta sociedad no se va a dividir en acciones, sino que se va a dividir en partes sociales. Y cada socio va a ser dueño solamente de una parte social, que va a tener diverso valor, ¿verdad? Pero va a ser dueño solamente de una parte social. Y la aportación pues se va a representar con un recibo que acredita el pago del socio. Y en todo caso, pues en el registro de los socios, ¿no? En el libro correspondiente, para efecto de que se pueda llevar a cabo de manera adecuada. Entonces puede ser que tenga una sociedad, perdón, puede ser que sea dueño de una parte social de un valor de 1,000 pesos, y puede ser que haya un socio que tenga una parte social de 1,000,000 de pesos y sigue siendo una sola parte social, ¿sí? Bueno, también se permite que esta parte social pues, se pueda representar con un documento, siempre y cuando no sea la orden, es decir, no es un título nominativo como una acción, ¿verdad? Ni al portador, ni es negociable tampoco. O sea, puede tener un documento que se señale en el estatuto, que me acredite como socio y va a señalar, va a indicarse que a través de ese documento yo soy propietario de una parte social de un determinado valor dentro de la sociedad, lo cual me otorga pues, los derechos corporativos y los derechos económicos correspondientes. Pues aquí se reitera lo que les comentaba, cada socio solamente puede tener una parte social. Si yo adquiero una parte social de otro de los socios o si es un aumento del capital, sigo siendo dueño solo de una parte social, ¿no? Con un mayor valor, ¿no?
Ahora, se da una cuestión importante. Dice, si estas partes sociales son de diversa categoría, se conservará la dualidad. ¿Cómo puede ser esto? Ah, bueno, pues es que de manera similar, una sociedad anónima, se pueden crear categorías en cuanto a las partes sociales, para efecto de determinar privilegios adicionales o otorgar ciertas obligaciones a un determinado socio, ¿no? Varias personas pueden ser titulares por individuos de una parte social, por supuesto, pero siguen siendo una parte social y en todo caso, pues vamos a aplicar aquí las reglas de la copropiedad, ¿no? Respecto de las mismas. La transmisión de las partes sociales, como les mencionaba, pues deberá de registrarse en el libro de los socios, donde deberá de constar nombre y domicilio de los mismos, aportaciones y transmisiones, y la falta de registro, pues no permite efectos frente a terceros por la enajenación y adquisición. Entonces, aquí el libro de registro de los socios es sumamente relevante. Es importante que cuando se haga una transmisión de una parte social, pues no solamente se haga el registro en el libro, digo, ya sabemos que, por ejemplo, aceptamos la modalidad de, del capital variable, pues podemos aumentar o disminuir nuestro capital en una asamblea ordinaria que no necesariamente debe estar protocolizada, si está incluida dentro del libro de asambleas. Pero, pues siempre es recomendable para efectos de tener orden en cuanto a la conformación de la sociedad, que este tipo de asambleas donde se ceden, se transmiten las partes sociales, estén protocolizadas, para que haya seguridad, ¿no? Y sobre todo claridad en cuanto al manejo de la sociedad, ¿no? Y sobre todo, pues evitar este tipo de cuestiones, ¿no? En donde, pues para saber quiénes son los socios y cómo se lleva la transmisión y todo el rollo, pues tengamos que poner a disposición de terceros los libros para que consulten. A ver, quiero saber si es cierto que el señor fulano es socio, vamos a revisar, ¿no? Ya mejor el acta protocolizada y es más, manden escribir al registro de comercio y sin problemas se puede consultar por todos. En todo caso, se replica la regla del derecho de tanto en el caso de que los socios quieran hacer la transmisión de sus partes sociales, recordando la aprobación calificada para la transmisión. O sea, un socio dice, señores, ya me voy. Antes de poner el nombre de un extraño a consideración frente a la asamblea, frente al resto de los socios, deberá de dárseles preferencia a los que ya forman parte de la sociedad, ¿no? Pues ya me voy, señores, ¿me quieren comprar? No. Bueno, entonces propongo venderla al señor fulano y ya no es de que le vendo porque quiero, no. Hay que contar con una aprobación de la mayoría del capital. Si no nos gusta el señor fulano a la mayoría, pues lo siento, se encuentra una persona adecuada para efecto de que se haga la transmisión. Regla general, las partes sociales son indivisibles. Sin embargo, cuando un socio ejercite el derecho de tanto, va a continuar con una sola parte social. ¿Esto qué quiere decir? Que se suma a la parte social correspondiente. Si varios socios quisieran ejercer el derecho de tanto cuanto a la adquisición, se va a replicar la regla que aplicaba en cuanto a la SA, es decir, se va a dar derecho proporcional respecto del monto de las aportaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a determinar cuánto, no sé, imagínense que tenemos 10 socios y bueno, 11, para que sea más sencillo. Entonces, cada uno de estos socios es dueño de una proporción del capital, ¿no? O sea, su parte social es dueña de una proporción del capital. Y entonces uno de los socios dice, ya me quiero ir, me quieren comprar. Y si todos dicen, sí, yo quiero, pues ¿cómo se va a resolver la problemática? Pues al igual que en la CCA, se va a determinar cuál es la proporción que representa cada una de las partes sociales de estos 10 socios y la parte social del socio que se va a repartir y se va a añadir en esa proporción
al resto de las partes sociales, pues para evitar complicaciones, ¿verdad? Y entonces ya no va a haber 11 partes sociales, sino que va a haber 10 partes sociales, ¿sí? Bueno, también es importante que si no se ejerce derecho de tanto, pues se puede enajenar a favor de cualquier persona, por supuesto cumpliendo con la votación mínima calificada que veíamos hace un momento. O sea, tiene que aprobarse por la mayoría de la sociedad, no se puede hacer la transmisión de manera directa. Ahora, esta transmisión o inclusión de terceros en la sociedad tiene excepciones, que es la transmisión por herencia o legado, ¿no? En todo caso. Si fallece el socio 11, puede ser que ese socio tenga herederos, ¿no? Los hijos. Y esos hijos necesitan aprobación de los otros 10 socios para efecto de que puedan llegar a convertirse en socios. Pues no, se hace la transmisión del patrimonio a los herederos, a los legatarios en su caso, y estos se convierten en socios y se convierten en dueños de la parte social que correspondía a este socio fallecido y aplicando las reglas de la copropiedad. Sin embargo, se puede establecer dentro del contrato que la muerte de uno de los socios dé lugar a la disolución de la empresa. Y por ende, pues que deje de funcionar el negocio. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor sí es muy importante la confianza o el conocimiento, la aportación de ese socio al negocio. Y pues si se muere ya no queremos continuar, ¿verdad? Pueden establecerlo, sí, sí pueden establecerlo. Y entonces ya no hay transmisión a herederos, sino que simple y sencillamente la empresa entra en, o se disuelve y entra en liquidación. También puede resolverse de otra manera. Puede determinarse que se liquide la parte social que corresponde al difunto. ¿Ok? No quiero que los herederos vengan, pues porque ni los conozco, ni sé quiénes sean, ni absolutamente nada. Entonces también se puede establecer, siempre y cuando así sea incluido en el estatuto, que se va a liquidar esa parte social. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues la sociedad va a decirle a los herederos, miren, aquí está el valor de la parte social del fallecido, de Lecuyos, y vale 1,000,000 de pesos, ¿no? Y se los damos, pero no los queremos de socios tampoco, ¿verdad? Para efectos de, pues, de culminar con la afiliación de esa parte social a la propia sociedad. Entonces, pues vemos que existen 3 maneras de solucionar esa situación. Regla general, y estas 2 serían excepciones siempre y cuando se prevea dentro del estatuto. Ahora, pueden establecerse también dentro del contrato social que existe la obligación de hacer aportaciones suplementarias. ¿Qué es esto? Aportaciones adicionales al capital social. Pueden crearse obligaciones de los socios para hacer aportaciones adicionales. O sea, que no era el dinero que yo estoy señalando eh, la constitutiva el único que iba a quedar sujeto a riesgo. No. Si en el estatuto así se pacta, se pueden hacer aportaciones suplementarias. Bueno, no es de que se puedan, se deben. Y entonces surge una obligación por parte de los socios. Que socio, tú sabías que podía existir esta obligación. Por supuesto, hay que regularla, hay que señalar en qué casos se tendrán que hacer esas aportaciones suplementarias. No sé, por ejemplo, no se ponga en riesgo la solvencia económica de la empresa. No sé, imagínense que llegamos a la asamblea y el gerente, que es el equivalente al administrador, ¿verdad? Aquí hay que hacer un comentario. La ley llama gerente al administrador de la sociedad de responsabilidad limitada y puede haber un gerente o un consejo de gerentes. Entonces es lo que marca la ley para diferenciarla de la SA, pero no hay que confundir a este gerente
con el gerente de la SA, ¿no? Recuerdan que cuando estudiábamos la sociedad anónima veíamos que se podía designar uno o más gerentes, pero esos gerentes no forman parte del consejo de administración, son auxiliares de la administración, por supuesto. ¿Se les puede dotar de facultades? Claro que sí, se les pueden delegar facultades a través de un mandato, pero no forman parte del consejo de administración o no son el administrador. Aquí al gerente, o se le llama gerente al administrador. Entonces, imagínense que llega la asamblea y el gerente dice, señores, pues fíjense que traemos un problema, ¿no? Ahora por lo de la cuestión del COVID-19, pues no nos han pagado los clientes y tenemos un problema de solvencia que no vamos a poder resolver tal vez hasta el próximo año, cuando se regularicen las cosas, presenta una prospección financiera y entonces el gerente dice, para poder continuar con la negociación y seguir pagando sueldos de los empleados, rentas, servicios, contribuciones y demás, necesitamos que se haga una aportación suplementaria o complementaria, como lo quieran ver. Si en el estatuto se señala que deberá de hacerse, se tiene que hacer. Entonces resulta obligatorio para los socios el hacer esa aportación. Reitero, siempre y cuando así se señale dentro del estatuto. Prohibiciones, ¿no? Queda prohibido pactar en el contrato social prestaciones accesorias consistentes en trabajo o servicio personal de los socios. Aquí no se le puede obligar a los socios a trabajar y se señala de manera específica. Bueno, pues tampoco en la SA, ¿verdad? Nada más que como es reitero, es una sociedad que está entre una sociedad de capitales y una eh, sociedad colectiva, pues todavía hay reminiscencias de este último tipo de sociedades dentro de la regulación que marca la Ley General de Sociedades Mercantiles. Bueno, prestaciones accesorias. Dice, son obligaciones de los socios que los socios deben de cumplir de acuerdo con el contrato social, a prestar bienes o capital de la sociedad para el cumplimiento de su objeto, ¿no? Para lo que vimos. No pueden consistir en trabajo o servicios personales de los socios y deben de establecerse en los estatutos en qué consiste duración, modalidad y compensación. Pueden consignarse sanciones aplicables a quienes no las cumplen. O sea, si no hay esa aportación de la que hablábamos, puede llegar a sancionarse al socio. En todo caso, es importante que ustedes cuando estén creando la regulación de estas aportaciones suplementarias, porque esto es opcional. Si no se señala en el estatuto, no hay obligación de hacerlo. Pero si lo van a señalar en el estatuto, pues regúlenlo bien, ¿no? De una vez. ¿Cuándo va a ser pertinente este tipo de aportaciones? ¿En qué van a consistir? Pero sobre todo, ¿cómo es que voy a sancionar a los socios que quieran incumplir, ¿no? Pues todos vamos en el mismo barco y si hay riesgo de naufragar, pues todos tenemos que trabajar, todos tenemos que aportar, todos tenemos que arriesgar parte de nuestro capital para efecto pues, salvar a la empresa. ¿Y cómo lo vamos a hacer, no? ¿Se va a hacer una aportación? ¿Cómo es que se va a definir esa aportación? ¿Cómo es que se va a determinar la proporción? Bueno, pues a lo mejor con base en el propio capital, ¿verdad? En el valor de mis eh, eh, aportaciones, de mis partes sociales con respecto del capital. Bueno, ¿y qué pasa si uno de los socios no quiere? ¿Cómo lo vamos a castigar o cómo lo vamos a obligar? Entonces es importante que aquí se señale dentro del estatuto para efecto de que pueda llegar a usarse de una forma adecuada. En todo caso, bueno, la ley define estas aportaciones suplementarias como cantidades de dinero, bienes que los socios están obligados a dar después de pagar la respectiva aportación. Pueden derivarse de utilidades, sí, y se va a determinar con base en las aportaciones primitivas de forma proporcional. ¿Cómo puede ser esto de las utilidades? Recuerdan cuando hablábamos del capital, ¿no? Que una empresa puede dividir su capital en dos formas, que sería el capital social y el capital ganado. Puede ser que los socios no hayan pedido el aumento del capital y la empresa haya ganado dinero y lo tiene guardado como capital ganado.
pues podrían tomarse esas aportaciones suplementarias de ese capital ganado. En lugar de repartirlo como dividendos, pues vamos a tomarlo para efecto de aplicar, ¿verdad? Y que de esa manera, pues la negociación pueda continuar. Claro que, pues bueno, ahí nos enfrentamos a un problema. ¿Cómo es eso que vamos a repartir dividendos si la empresa tiene insolvencia? Pues entonces, si ganamos o no ganamos. Ah, bueno, es que a lo mejor sí ganamos, pero pues no nos lo han pagado, ¿verdad? O sea, tenemos una represa llena de dinero que todavía no nos escurre ni una gota porque no nos han pagado. Pues, ¿de qué serviría aportar los dividendos derivados de esa posible ganancia si todavía no nos la pagan? ¿No? En todo caso, lo importante es que la empresa cuente con liquidez, ¿no? Aquí el problema es que la empresa está enferma de falta de liquidez, no tiene recursos para poder enfrentar sus obligaciones y por eso es que se pide la realización de estas aportaciones suplementarias. Bueno, amortización de partes sociales, regla general, no está permitida, sino en la medida y forma que establezca el contrato social y en el momento en que las partes afectadas hayan sido adquiridas por los socios. ¿Cómo es esto? Bueno, pues vamos a suponer que unas partes sociales no hubiera sido debidamente pagada, ¿verdad? Entonces vamos a amortizar esas partes sociales, vamos a disminuirlas, pues para efectos de ya no realizar el cobro de estas. En todo caso, hay que establecer la regulación expresa en el contrato social para efecto de que pueda llegar a realizarse. Se llevará a efecto con las utilidades líquidas de las que conforme a la ley puedan llegar a disponerse en pago de dividendos y en el caso de que el contrato social lo prevenga expresamente podrán expedirse a favor de los socios cuyas partes sociales se verán amortizados certificados de goce con los derechos por las acciones de goce. Hay otra posibilidad de resolver el problema. Resulta que no se han pagado las partes sociales correspondientes y hay dividendos a repartir, si se generó ganancia. Bueno, pues podemos amortizar, podemos complementar esas ganancias a las partes sociales que no se han pagado y de esa manera solventar la problemática. Bueno, aumento de capital. En el aumento de capital se observan las mismas reglas que en la constitución de la sociedad y los socios tendrán en proporción a sus partes sociales preferencia para suscribir nuevamente las emitidas, ¿no? A no ser que este privilegio lo supriman en el contrato o el acuerdo de la asamblea que decida el aumento del capital social. Importante siempre la adquisición de la modalidad del capital variable, para efecto de que sea mucho más sencillo este movimiento. Entonces, si queremos aumentar el capital social, tenemos que revisar si tenemos modalidad o no de capital variable. Si tenemos modalidad de capital variable, lo podemos hacer a través de una asamblea ordinaria, sin mayor problema. Si no tenemos esa modalidad, necesariamente deberemos de celebrar una asamblea de carácter extraordinario, porque se está modificando una cuestión estructural de la sociedad. Recuerden, aplican las mismas reglas que aplican para efecto de los tipos de asamblea de la CCA. Ahora, si la sociedad dice, señores, tenemos que aumentar nuestro capital social en 10 millones de pesos, ¿cómo se va a llevar a cabo ese aumento del capital social? Pues en principio, todos los socios tienen derecho a participar en ese aumento. ¿Por qué? Pues porque trae consecuencias. ¿Cuál puede ser la consecuencia? El aumento o pulverización de los derechos corporativos, porque puede ser que mis partes sociales, mi parte social, valga más o valga menos. Y como consecuencia, en la asamblea, mi voto valga más o valga menos, ¿verdad? Entonces, por eso es que en principio se le da derecho a todos los socios a participar. Si todos quieren participar en el aumento, pues entonces el aumento se va a definir en la proporción de su participación en el capital. Si solamente es uno, pues no hay mayor lío, ¿no? Pues ese es el que pone todo el dinero. Si son varios, pero no son todos, también se va a hacer en la proporción que su parte social tenga participación dentro del capital de la sociedad. Bien, administración, otra vez está, al igual que en la CCA, puede estar a cargo de socios o de extraños, ¿verdad? Si no se hace una estipulación específica dentro del estatuto, entonces solamente va a ser
va a poder cumplirse esa función por los socios. Entonces es importante que en su estatuto definan la administración va a quedar a cargo de gerentes que pueden ser socios o extraños. Si no señalan que pueden ser extraños, no pueden contratar a un tercero. Porque resulta pertinente contratar a un tercero, pues porque a lo mejor es más hábil que nosotros, que los socios, para administrar la empresa. Entonces, reitero, ¿qué es lo que nos interesa? Que la empresa funcione, que genere dinero. Si no genera dinero, pues ni para qué tener invertida nuestra parte social en el capital. Aquí, bueno, pues como les mencionaba, el administrador, los administradores van a ser denominados como gerentes, que van a ser uno o varios, y entonces ustedes en su estatuto le pueden decir gerente, gerentes o consejo de gerentes, como ustedes lo quieran. Y se dan ciertas cuestiones bastante interesantes. Dice, si son varios los gerentes, las resoluciones se toman por unanimidad. Y esto crea un problema, ¿no? Digamos que este pudiera ser uno de los primeros bemoles de la sociedad de responsabilidad limitada. Porque sí está bien lo de la unanimidad, ¿no? Nos da mucha seguridad de que todos van a estar de acuerdo, pero puede ser que haya que tomar decisiones que no sean tan sencillas, vamos, no siempre así como todo en la vida, no todo, las cosas no presentan un matiz negro y blanco, sino que hay muchos grises intermedios. Entonces, pues no está tan sencillo tomar una decisión. Imagínense si tenemos una pluralidad, pues ya de 3, imagínense de 5, 10 o más gerentes, pues la toma de una decisión por unanimidad no es tan sencilla. Entonces, eso puede llegar a crear problemas prácticos en cuanto al funcionamiento de la propia sociedad. Digamos que este es uno de los aspectos pues negativos, ¿no? Que hay que considerar. En todo caso, lo que se pudiera hacer es tratar de regular el funcionamiento del Consejo de Gerentes para efecto de que las decisiones sean tomadas por mayoría y evitar problemáticas respecto de este tipo de situaciones. Bueno, también responsabilidades de los gerentes, las mismas que en el caso de los administradores, ¿no? Incurren en responsabilidad por dolo, mala fe o negligencia y los socios de la asamblea individualmente pueden reclamar. Aquí se da una conformación interesante, porque la responsabilidad a cargo de los gerentes no necesariamente tiene que ser determinada por la asamblea, sino que se puede llegar a determinar por un solo socio o se puede buscar determinarse por un solo socio. ¿Por qué se establece esto? Pues otra vez reminiscencias de la sociedad, la sociedad colectiva, ¿verdad? Porque esta es una amalgama entre una sociedad de capitales y una sociedad colectiva. Y en todo caso, los terceros pueden fincar alguna responsabilidad de los gerentes. No de manera directa, pero van a poder hacerlo en caso de que la sociedad entre en quiebra. Por supuesto que esto requiere una declaración judicial. O sea, la quiebra no es que, digamos, señores, pues ya no tenemos dinero para pagar, ya estamos quebrados. No, la quiebra a la que se refiere esta parte de la ley es un estadio, una resolución que se emite dentro de un procedimiento de declaración de concurso mercantil, ¿no? La Ley General de Concursos Mercantiles señala un procedimiento o establece un procedimiento que sirve para ayudar a empresas enfermas de insolvencia, para ayudarlas a sobrevivir o, en el peor de los escenarios, a bien morir. Es como el enfermo que ya no puede ser eh, aliviado, pues entonces lo que hace es establecer el procedimiento pues para aminorar el dolor y que la empresa pueda llegar a un fin adecuado. En lugar de ser desmembrada por los acreedores, pues le ayudamos a bien morir. Y entonces se declara en quiebra. Cuando resulta que los adeudos son mayores que el activo, y no pudimos pagarle a todos nuestros acreedores, pues el juez de distrito que lleve el procedimiento va a decir, bueno, pues la empresa va a estar quebrada
y es en ese momento cuando los terceros estarán legitimados, en su caso, para buscar determinar alguna responsabilidad por dolo, mala fe o negligencia en contra de los gerentes. Y entonces tal vez aquellos acreedores a quienes no se les hubiera pagado su crédito podrían iniciar una acción una vez que se haya declarado la quiebra de la empresa, podrían iniciar una acción en contra del gerente y decir, ¿sabes qué? Pues es que la empresa quebró por esta razón, ¿verdad? Y eso fue una muestra de dolo, mala fe o negligencia, ¿no? El gerente comenzó a dilapidar los bienes, a regalar el dinero, no lo sé. Y por eso es que la empresa terminó quebrada. Los socios tienen que responder con su patrimonio de la deuda, pues no, por eso es de responsabilidad limitada. Pero ¿qué puede hacer ese tercero? Pues ese tercero todavía tendría la posibilidad de demandar la responsabilidad de los gerentes a través de la vía sumaria mercantil a fin de determinar si existe o no una responsabilidad de estos, ¿sí? Y bueno, cuando la administración recaiga en persona ajena a la sociedad, cualquiera de los socios tienen derecho a retirarse. O sea, si no me gusta el gerente, puedo decidir irme. Y entonces seguimos las reglas de la transmisión de las partes sociales. Estos gerentes pueden ser designados de manera temporal o por tiempo indeterminado. No necesariamente tenemos que celebrar asambleas año con año para designar a los gerentes, y salvo pacto en contrario, la sociedad tendrá el derecho para revocar en cualquier tiempo a los administradores. Digo, así lo dice la ley, debe de haber dicho a los gerentes, ¿verdad? O los encargados de la administración. Cuando no aparezca hecha la designación de los gerentes, todos los socios van a concurrir en la administración. Eso puede ser un problema, porque imagínense que tenemos el límite máximo, tenemos 50 socios y se nos olvidó en el estatuto designar quién va a ser el gerente o los gerentes. Pues todos son gerentes y todos pueden llegar a tener la misma responsabilidad frente a terceros. Bueno, sí, lo que contábamos hace un momento. Recomendable siempre que se señale que en el estatuto las decisiones se van a tomar por mayoría de votos. También se puede establecer que esta sea por unanimidad. Y pues se puede establecer una votación distinta en el caso de que se estime que la sociedad corre peligro. Entonces ahí se puede establecer una conformación distinta en cuanto a la votación. También es importante señalarles que si la empresa pues sí está funcionando de verdad y tenemos una pluralidad en cuanto a la conformación de la administración, tenemos un consejo de gerentes, pues entonces es importante que ustedes dentro del reglamento correspondiente regulen la función o el funcionamiento de este consejo de gerentes, ¿no? Por ahí les mando un ejemplo. Cada empresa va a funcionar de manera distinta, pero es importante que ustedes regulen en la medida de lo posible este funcionamiento. Y bueno, terminamos con esta parte. Mañana continuamos la parte relativa a las reuniones, a las asambleas. Mañana culminamos con la sociedad de responsabilidad limitada y hacemos una revisión rápida de los problemas que les encargue. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Licenciado, Sí. solo para aclarar un punto, en la sociedad que estamos viendo, ¿los gerentes auxiliares son de esta sociedad o son de la sociedad anónima? No, son de esta. Ah, ok, ya. Sí. Gracias. No, Sí, es que luego uno se confunde ahí, ¿verdad? Porque sí. estamos acostumbrados a hablar de administradores y luego ahorita nos están diciendo que los gerentes, ¿y esos cuáles son? No, los gerentes son los administradores de la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, tengan cuidado con ese aspecto, porque es fácil confundir estos gerentes, que son administradores en verdad, en realidad son administradores, es fácil confundirlos con los gerentes de la SA. Esos no son administradores, son empleados, ¿verdad? No son
no forman parte del consejo de administración, son auxiliares de la administración, no la administración en sí misma. Entonces, cuando estamos hablando de gerentes, o cuando ustedes escuchen hablar de gerentes, tengan cuidado en tratar de no confundirse, porque puede ser que escuchen, es que fíjense que no sé, vamos a poner un ejemplo, no sé si Liverpool sea sociedad de responsabilidad limitada. Vamos a suponer que así fuera, ¿no? No sé siquiera si se llame así. Se llamara Liverpool SDRL, DCB. Y entonces alguien escucha, es que fíjate que el gerente de Liverpool, ¿cuál es, no? Pues hay que aclarar si es el gerente que administra el negocio o a lo mejor como en el lenguaje forense lo usamos, pues a lo mejor el encargado de una sucursal, pues a lo mejor es el encargado de la sucursal de Plaza San Luis y ese es el gerente, el que administra. No, ese es un auxiliar, ¿verdad? Es un empleado de la administración que está administrando solamente esa sucursal, pero no la sociedad completa, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Gracias, licenciado. Licenciado, yo le quería preguntar, pero sobre el examen, quería saber si se lo vamos a enviar escrito, nosotros transcrito o en Word o... No. Ustedes se los mando en Word, ustedes Ajá. contestan en el mismo archivo de Word, le ponen su nombre al archivo y me lo mandan vía WhatsApp a mi teléfono personal, no al grupo, reitero, a mí, y lo mandan de igual manera al correo de contacto @firmafiscal.com. Tendríamos 2 horas para enviarlo. Yo les recomendaría, ya ven que luego los correos a veces tienen ahí un desfase de algunos minutos, por eso mándenmelo WhatsApp, ¿no? Para que todo esté en tiempo. Manden primero el WhatsApp para que llegue en el lapso de las 2 horas y ya luego no hay problema, pues manden también el correo de manera complementaria. En todo caso, como el WhatsApp es más inmediato, vamos a considerar esta hora como la hora de recepción, porque sí ha habido algunos problemas donde mandan el correo y no sé, a lo mejor dependiendo del servidor que tengan o del proveedor de correo electrónico, a veces llega con un desfase de hasta 20, 30 minutos. Entonces, ya de esa manera nos evitamos problemas. ¿Sí? Ok, perfecto. Y una última pregunta sobre el examen. ¿Los temas que va a abarcar son estos de las, prácticamente que son como 8 clases las que hemos tenido, ¿verdad? Sí, exactamente. Exactamente. No, están actualizadas todas en el YouTube, salvo la de ayer y esta. En un ratito Ajá. más las subo. Y la de mañana voy a tratar que terminando se suba para que consulten la clase en su caso. Ok, muy bien, muchas gracias. Sería todo. Bueno, ¿alguien más? ¿No? Bueno, entonces damos por terminada la sesión. Nos vemos mañana, chicos. Cuídense. Gracias. Gracias. Hasta mañana.